a compartir un tema que he titulado El verdadero descanso del alma. El verdadero descanso del alma. Amén. Voy a pedirle entonces, hermano, que usted vaya a su Biblia y se ubique en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 28. Vamos a leerlo hasta el versículo 30. Mateo 11, 28 al 30. Este es un pasaje muy escuchado por nosotros a través de los tiempos. Lo hemos leído, lo hemos recitado, lo hemos orado, lo hemos pronunciado. Y vamos a mirar a través de las escrituras a qué se refiere el Señor Jesús. ¿Qué es lo práctico para nosotros hoy con respecto de las palabras que el Señor Jesús habló en aquel tiempo, estando en medio de nosotros, los hombres? Amén. Dice la escritura, Mateo escribiendo este evangelio, las palabras que Jesús habló diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera, ¿qué? Ligera mi carga. Amén, amén. Amén. Hay una tendencia, hermano. Hay una tendencia a sostener de manera errónea interpretaciones de muchas escrituras bíblicas, entre las cuales esta declaración, por ejemplo, del Señor Jesús es una de ellas. Muchas son las interpretaciones que las personas le dan a las escrituras, a las palabras del Señor Jesús, a las palabras reveladas por el Espíritu Santo a través de los hombres de Dios. Y es algo que no solamente lo podemos ver en nuestros tiempos, sino que aún en los tiempos antiguos, los mismos tiempos en que el Señor Jesús estuvo aquí, muchos interpretaron de manera errónea las buenas palabras del Señor. La supuesta promesa del Señor a una vida cómoda, por ejemplo, basándonos quizá en estos versículos, una vida exenta de dificultades en este mundo, sin aflicciones y pruebas, o una vida cristiana pasiva, sin obediencia y sin esfuerzo moral, son algunas de las cosas que están presentes a veces en la mente de muchas personas, inclusive de muchos que asisten a las congregaciones cristianas. Quizá por su propio corazón, o quizá en respuesta a un evangelio mal predicado, un mensaje del evangelio mal predicado, y que llevan a muchas personas quizá efectivamente a pensar de esta manera con respecto de las palabras que encontramos en las escrituras. Muchos ven la invitación de Jesús como una terapia psicológica, inclusive de bienestar personal, para aliviar el estrés, por ejemplo, de los problemas, el estrés diario que ciertamente en este mundo todos, hermanos, llegamos a sufrir. El estrés que ciertamente este mundo nos causa con todo y el peso del pecado mismo y la maldad de manera general. De hecho, que si bien hay estrés,
¿verdad? Que si bien hay dificultades, pues nosotros sabemos que todo, hermano, es el resultado de el pecado, de la maldad. Amén. Ok. Le pido a Dios que me ayude, hermano, a poder manifestar su mensaje, el mensaje de la palabra del Señor, y que podamos todos comprenderlo realmente, de qué se trata. Déjeme empezar por decirle lo que no significa las palabras de Jesús cuando Él dijo principalmente, y creo que es lo que quizá en primera instancia nosotros captamos en esas palabras que el Señor Jesús habló allí. Y es la frase: yo os haré descansar. Lo que no significa que Jesús dijera: yo os haré descansar. ¿Qué no significa esta frase? Yo os haré descansar. No significa una vida sin problemas. Hermano, Jesús no prometió eliminar las dificultades. Nunca. Él dijo antes: tendrán aflicciones en este mundo. En el Antiguo Testamento también las Escrituras dicen: muchas son las aflicciones del justo, pero sobre todas ellas el Señor le librará. Amén. El Señor, hermano, tampoco nunca prometió eliminar las enfermedades. Porque si así hubiese sido, por ende, entonces la palabra de Dios, de Jesús, habría fallado, porque las enfermedades están presentes y muchos nos morimos, hermano, por causa de enfermedades. Amén. El Señor Jesús tampoco nunca prometió acerca de las crisis económicas que solemos vivir, usted y yo y muchas personas, o los conflictos familiares que se hacen presentes, y de los cuales nosotros mismos como creyentes no estamos exentos, hermano, de problemas familiares. ¿O alguien aquí no ha tenido problemas familiares? Yo creo que todos hemos tenido problemas familiares de toda índole. El que Jesús haya dicho: yo os haré descansar, hermano, no significa que esto es un pase para evadir la realidad. Tampoco equivale a no hacer nada o cruzarse de brazos, ¿verdad? Esperando a que todo se resuelva solo, automáticamente. Yo os haré descansar no significa que yo me debo cruzar de brazos y esperar a que todo se resuelva solo, como muchas veces solemos pensar, ¿verdad? De hecho, en el versículo siguiente a las palabras del Señor Jesús, dice: llevad mi yugo sobre vosotros, dijo el Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo es un instrumento, hermano, es un instrumento de trabajo. Lo que significa que debemos seguir activos. Fíjese que Él le dijo: les voy a quitar el yugo. Dijo: llevad mi yugo sobre vosotros. De modo que el que haya un yugo, ¿verdad? Y que el yugo significa un instrumento de trabajo, no significa que nosotros vamos a estar pasivos. Contrariamente, significa que seguiremos activos, pero bajo una nueva dirección y sin el peso de la angustia, precisamente. Lo que no significa la frase yo os haré descansar también es el hecho de que no afirma, hermano, que al acercarte a la fe vas a obtener riquezas, ¿verdad? Materiales, como se suele dictar en aquellos que predican un evangelio acerca de la prosperidad material meramente.
No afirma tampoco el éxito material o la comodidad garantizada, ¿verdad? Ven al Evangelio y para de sufrir, no vas a tener problemas, dificultades, todo va a estar bien, vas a salir de las deudas, se te va a arreglar el matrimonio. Inclusive hay gente que ha llegado al Evangelio y el matrimonio se acabó, porque la mujer le dijo al esposo, o Dios o yo. O contrariamente. Entonces, en sí, hermano, el asunto no se trata principalmente de estas circunstancias. El alivio prometido es más bien para el alma, hermano. El Señor dijo: y hallaréis descanso para vuestras almas. No para el bolsillo o el estatus social, como ciertamente se suele predicar, lamentablemente, en muchas congregaciones. Y a veces, hermanos, son congregaciones tan grandes porque la mayoría de personas les gusta estar en ese lugar donde esta frase que el Señor, por ejemplo, habló, son acomodadas de esta manera, ¿verdad? Y van detrás del éxito material, de la bendición material, como en Apocalipsis se suele hablar de una iglesia que decía: estoy bendecida, no me hace nada, no me hace falta nada. Y Jesús le dijo: no sabes que eres pobre, miserable. Porque esta iglesia medía su bendición por su estatus social, ¿verdad? Por su economía. Es lamentable, pero hasta el sol de hoy, hermano, muchas congregaciones suelen vivir de esa manera. Muchas personas suelen vivir de esa manera. Y no resisten, por ejemplo, estar en un lugar donde la palabra les confronte, donde haya una palabra, hermano, del Espíritu Santo, confronte el corazón, confronte el pecado, confronte la vida de Dios que debe vivir, donde se le habla a las personas, hermano, la necesidad de vivir para Dios, de santificarse, de abnegarse, de morir al yo, de humillarse bajo la poderosa mano de Dios, de poner la otra mejilla. Todas esas cosas que pueden más el orgullo presente en el corazón. Si bien muchos puedan vivir de esta manera, son creyentes, pero aún muy carnales, o si bien muchos de los que hay en distintas congregaciones son gente que aún no han llegado a nacer realmente de nuevo. La pregunta que debemos hacernos todos los días nosotros, cada vez, es esa: ¿en qué lugar estoy? ¿En cuál de esos dos lugares estoy? Pablo de antemano lo dijo a algunas iglesias, a los romanos, por ahí en el capítulo 8 les dijo que nosotros no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en nosotros. A los corintios les dijo que era necesario que examinaran si realmente estaban en la fe o no, si realmente estaban viviendo su vida en la fe. Y fe significa la confianza plena en la obra de Cristo en la cruz a favor de cada uno de nosotros, cuya fe a la que podamos llegar. Promete el Señor que cuando esa fe es hallada en el corazón, es entregada, es venida por medio del Evangelio, entonces Dios nos da el Espíritu Santo en nuestros corazones como garantía de la promesa eterna que Dios tiene para todo aquel que Él llama, ¿verdad? Yo os haré descansar, no es un llamado tampoco, hermano, a ser fuerte. Tampoco es un llamado a ser fuerte por uno mismo, o aguantar el dolor en medio del silencio. Al contrario, exige reconocer la propia debilidad que cada uno de nosotros tenemos y admitir, hermano, que ya no podemos nosotros llevar la carga solos. No podemos.
Tampoco es un ritual religioso automático, como hay muchas personas, ¿saben?, que suelen tener este pensamiento. Yo os haré descansar. A veces se convierte en muchas personas en un ritual netamente religioso y automático, en el que quizá el hecho de repetir un versículo como un amuleto o una frase motivacional va a cambiar las cosas, va a traer ese descanso. Y entonces nos hallamos en aquello que llama la declaración positiva, ¿verdad? Pero gracias al Señor, hermano, que abre los ojos y el entendimiento. Pablo oraba por esto al Señor. Pablo oraba al Señor pidiendo que la iglesia entendiera, que los ojos del entendimiento fueran abiertos para la iglesia, que la sabiduría y la inteligencia espiritual, hermanos, se manifestara en la vida de la iglesia para que comprendieran realmente las palabras del Señor, para que comprendieran realmente la gracia extendida de parte del Señor hacia cada uno de nosotros, gente pecadora, gente débil, que necesita indefectiblemente de un Salvador. Ahora, contrariamente a esto, ¿qué es entonces lo que significa realmente lo que Jesús dijera cuando mencionó esta frase? Dijo: yo os haré descansar. ¿Qué significa? Hablemos de que puntualmente a qué se estaba refiriendo el Señor Jesús en ese instante. Jesús estaba en medio de nosotros no estábamos ahí, lógicamente. Yo digo nosotros hablando de los seres humanos, pero lógicamente usted y yo no estábamos allí. Pero habían seres humanos igual que usted y que yo, y digo yo, de alguna manera nos representan como seres humanos desde la perspectiva de la debilidad humana, del pecado, de nuestra necesidad como seres humanos pecadores, caídos de una salvación. Aunque nosotros literalmente no estuvimos ahí, ¿verdad? El ser humano estaba ahí. Muchos seres humanos alrededor del Señor, muchos pensando que tenían a Dios de su favor, porque cumplían unas leyes, porque cumplían algunas reglas, ceremonias. Algunos porque oraban mucho, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Otros porque quizá diezmaban demasiado dinero, diezmaban aún de las cosas más insignificantes, más pequeñas. Muchos quizá porque ayunaban 3 veces a la semana, o largos periodos de ayuno y oración. ¿Y debemos orar? Claro que sí. ¿Debemos ayunar? Claro que sí. ¿Debemos ofrendar? Por supuesto que sí. Jesús dijo inclusive un día a aquellos que se gloriaban en sus diezmos, ¿verdad? Hasta el punto donde lo habían llevado. Jesús dijo: es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello, porque ustedes diezman hasta del comino, de lo más pequeño, pero han dejado lo más importante, que es la fe, la misericordia, la justicia. Hay que hacer esas cosas: orar, ayunar, ofrendar, congregarse, leer las Escrituras. De hecho, si no leemos la Escritura, estamos fregados. Todas esas cosas hay que hacerlas, pero sin dejar de hacer aquello que es la justicia, la misericordia, la fe, la santidad. Todas esas cosas que conciernen al reino al que el Señor nos ha trasladado.
lógicamente sabiendo que es algo que no hacemos ni siquiera por causa de nosotros mismos, sino por causa de su misma acción en nuestros corazones. Los puntos clave de este pasaje, hermanos, son el contexto histórico del peso religioso. Bajo ese contexto Jesús está hablando acerca de esto. El peso religioso, el peso de la religiosidad que venía, hermanos, desde tiempos atrás en una nación que Dios decidió formar desde el principio y a la que escogió para manifestarse. Y no solamente esta nación, sino que el mundo estaba lleno realmente de su propia religiosidad y manera de querer buscar o acercarse a un ser superior. Porque es algo que está arraigado de alguna manera en el corazón del ser humano que Dios creó para alabanza de su nombre, de su gloria. Y de ahí que existan tantas religiones, tantas maneras que el hombre busca de querer volver a ligarse a Dios. Otro punto clave también, hermano, es el significado del yugo de Cristo y la promesa también de un descanso espiritual. Entonces, note usted, los puntos claves en este pasaje son el contexto histórico de un peso religioso, segundo, de un yugo del cual Cristo habla, pero también de una promesa de la que Él habla acerca de un descanso espiritual. La realidad, hermano, es que Mateo capítulo 11, 28 al 30 y específicamente ese versículo 28 donde Él dice: yo os haré descansar, es uno de los versículos más consoladores de los evangelios, uno de los versículos de más consuelo para nosotros. En él Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Se trata, hermano, de una invitación abierta. Dice: venid a mí todos. Es una invitación abierta que el Señor hace. Y no necesariamente solo para aquel pueblo que estaba cercano a Él. Porque el plan de Dios era, hermano, con los gentiles también, de los cuales hacemos parte usted y yo, que no somos judíos, israelitas. Amén. Se trata entonces de una invitación abierta, extendida a quienes estén dispuestos a venir, ¿verdad? Porque Él dijo: venid a mí. La interpretación inmediata de Mateo 11, esos versículos 28 al 30, es un llamado de Jesús, hermano, a dejar el peso de las reglas humanas, de la religión y el esfuerzo por ganar la salvación. De hecho, usted sabe que hoy en día hay muchas religiones, hermano, que están confiadas en eso, en cuánto predico, cuántas veces salgo a predicar, cuántas horas lo hago, cuántas obras hago. Así hay muchas religiones, literalmente, hermano. Algunos dicen predicar el evangelio y las obras, las dos. Otros dicen simplemente obras. ¿Cuántas veces predico? ¿Cuántas veces salgo a predicar? ¿Cuántas obras como las que hoy mismo se están haciendo por motivo de lo que ha sucedido? Y basan, hermano, el ganar el reino de los cielos, el terminar su eternidad en los cielos basado en esto. ¿Y es bueno hacer esto? Claro que debemos hacerlo. De hecho, la Biblia dice que las obras fueron preparadas por el Señor para que anduviéramos en ellas. Él preparó de antemano las buenas obras para que anduviéramos en ellas. Buenas obras implica la obediencia al Señor, la buena conducta, la vida de rectitud y de justicia y la ayuda que podemos hacer a muchos. Como dijo el Señor: dad de comer al que tiene hambre y de beber al que tiene sed, viste al que está desnudo. Pero ninguna de esas cosas, hermano, son mérito para ello. Amén.
Entonces, hermano, la interpretación inmediata es un llamado de Jesús a dejar ese peso de las reglas humanas de la religión y el esfuerzo por ganar la salvación, ofreciendo en el lugar de eso una relación de gracia. Una relación de gracia, ofreciendo guía y una paz interior. ¿Escuchó eso? Una paz interior. Jesús está, hermano, deseoso de revelar al Padre a quienes están dispuestos a ello. El cansancio de los que necesitaban venir era probablemente en aquel tiempo, en aquel momento, el resultado de muchos esfuerzos vanos que la gente hacía, hechos por el hombre. De hecho, el Señor Jesús exhortó, hermano, a los religiosos de aquel tiempo, a los fariseos principalmente, de que ellos imponían cargas pesadas que ni ellos mismos cumplían. Y muchos que se gloriaban en sí de ello, como aquel fariseo que oraba, ¿verdad?, junto con ese publicano. Y ese fariseo decía: Señor, gracias porque yo no soy como este publicano, porque yo diezmo de todo lo que tú me das o tengo, y yo ayuno 3 veces a la semana, hago largas oraciones. Y es una viva muestra, hermano, de aquellos, hermano, que descansan en sus propias tareas, en sus propios trabajos. Y que muchos, hermano, muchos estaban cansados ya de eso, ¿verdad? Del intento de poder cumplir con muchas reglas humanas que de hecho invalidaban el verdadero efecto de la ley de Dios, que inclusive ningún ser humano sería capaz de cumplir. Porque ninguno de nosotros somos capaces de cumplir con la ley moral perfecta del Señor, aún estando en esta gracia en la que el Señor nos ha puesto, nos ha colocado. Por eso es que Jesús denunció a esos líderes religiosos de su tiempo por imponer cargas innecesarias a la gente, como dice por ejemplo ahí en Mateo capítulo 23. Usted puede hacer esa lectura allí, Mateo capítulo 23. Además de la estricta observancia de la ley, los líderes religiosos añadían diversas tradiciones propias. Jesús dijo: invalidan ustedes la ley de Dios con sus mandamientos y tradiciones humanas. Ante todo eso, hermano, Jesús presenta un camino mejor. Hay un camino mejor que el Señor nos ha mostrado. Él dice que su yugo es fácil y su carga es ligera, a diferencia de los fariseos de aquel tiempo. Eso dijo el Señor hablando en aquel tiempo, y Mateo registró estas cosas que hoy leemos a través de este evangelio en ese capítulo 11. Pero es importante quizá poder revisar que Jesús habla de una manera particular, usa un vocabulario, unas palabras, pudiéramos llamarlo nosotros palabras claves, que quizá deberíamos de entender de alguna manera. Por ejemplo, el hecho de que él habló de gente que estaba trabajada o trabajados, ¿verdad? Lo que significa en el griego original, lo que significa también la fatiga o el cansancio o el afán o el esfuerzo humano. Todos los que estáis trabajados, o sea, fatigados, afanados, esforzándose, se refiere de modo que había un agotamiento interno, hermano, por un esfuerzo, un trabajo. Esa palabra copiao, que es la palabra que usó el Señor Jesús allí, es una palabra que usó intencionalmente, inclusive en el término que se usa también para hablar acerca del esfuerzo laboral que causa cansancio, fatiga, ese esfuerzo laboral extremo. Jesús usó esa palabra para referirse a ese esfuerzo
humano que muchos intentaban, hermano, ganar el favor de Dios. En el Nuevo Testamento se utiliza metafóricamente para agobiar a la gente con obligaciones. Y eso hacían los religiosos en aquel tiempo. Y por eso se puede decir que estas personas están espiritualmente muy agobiadas. Con esta palabra el Señor Jesús describe perfectamente al pueblo de Israel, que estaba aplastado por el legalismo farisaico en aquel tiempo. Y que hoy lamentablemente también está presente, hermano. También está presente en muchos lugares, en muchas congregaciones. La palabra cargados es otra palabra que utiliza el Señor allí. Cargados, trabajados, cargados. Y significa cargar, llevar una carga o estar en una condición de agobio. Denota una carga impuesta, externa, puesta por terceros. Alguien nos impone una carga. Y una carga que produce ansiedad, incertidumbre, etc. En el Nuevo Testamento se utiliza, hermano, de manera metafórica para hablar del agobio de la gente con obligaciones. Cargados, trabajados. Jesús invita, hermano, a que muchos vuelvan a Él y puedan descansar de ese trabajo arduo que se busca con respecto a ello. Amén. Pero hay otra palabra también que él cita y es la palabra descanso. En el griego anapauo. Este verbo significa dar reposo. Dar reposo. Reposar, descansar. De modo que la invitación del Señor es a eso, hermano, a reposar, a descansar, brindar un reposo Él mismo a aquellos. Y les promete eso, que descansarán de sus trabajos, de sus cargas. Es decir, en otras palabras, lo que en realidad el Señor está hablando es acerca de una vida nueva, un descanso y una paz. ¿Escuchó eso? Una vida nueva, un verdadero descanso y una paz verdadera. ¿Usted ha escuchado el término que dice descansó en la paz del Señor? ¿A qué se referirá eso? ¿Y por qué decir quizá de alguna manera esa frase? Descansó en la paz del Señor. ¿No se ha puesto usted a pensar quizá de alguna manera detenerse en ello? ¿Por qué hablar de alguien que muere, verdad? Y que va a ser sepultado y pensar de esa manera y decir descansó en la paz del Señor. La paz del Señor es una paz que viene, hermano, y viene antes. Ya después de muerto es demasiado tarde. Amén. Esto no significa una inactividad física, descanso, sino una recreación, hermano. Dice la Biblia que del cielo el Señor envía refrigerio a aquel que se arrepiente y viene la fe. Tiempos de refrigerio y restauración a los corazones. Esta palabra que Jesús usó aquí, hermano, en el Antiguo Testamento griego, en la Septuaginta, esta palabra también trae un asocio con lo que en el Antiguo Testamento se habla del reposo, del Sabbat, apuntando a ese descanso celestial. Amén. A la luz de las enseñanzas de las Escrituras, el descanso que da Jesús también implica estar libre de la carga del pecado.
La carga del pecado, hermano. El pecado es un brutal amo que esclaviza al ser humano. Vaya carga, hermano. Es un brutal amo de esclavos y su esclavitud conduce a la muerte, mientras que obedecer a Dios conduce a la libertad y a una vida de justicia, según dice Romanos capítulo 6, versículos 16 al 18. Usted bien ha pasado por esa escritura, ¿verdad? La obra redentora de Cristo en la cruz nos salvó de la pena del pecado y rompió su poder en nuestras propias vidas. Ya no somos esclavos del pecado. El pecado, dice el apóstol Pablo, el pecado ya no se va a enseñorear de vosotros. Note que dice, no se va a enseñorear. El pecado va a querer venir. De hecho, vamos a caer en algunos pecados. ¿Quién aquí no peca aún? Aquí todos pecamos, no lo hacemos adrede, no lo hacemos por práctica, no lo hacemos porque somos llevados esclavos del pecado. Pero nosotros todavía somos perdonados, hermano. Todavía. No somos esclavos del pecado, el pecado ya no nos esclaviza. Ahora somos esclavos de la justicia y clamamos cada vez más a ello. La oración es parte fundamental, orar es parte fundamental para nosotros, los seres humanos. Y fundamental es cuando oramos pedir esas cosas. Antes que pedir o afanarnos o angustiarnos por las necesidades que tenemos. Porque el Señor ya sabe de esto. Antes de que pudiéramos pedirlo. Amén, amén. Otro pasaje que trata del descanso de Jesús es Hebreos capítulo 4. La epístola de Hebreos se escribió a cristianos angustiados que se sentían tentados de volver al antiguo sistema judío. Y el escritor, hermano, subraya la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo pacto, del que ellos querían seguirse aferrando, para seguir trabajados y cargados y cansados. Cuando el descanso estaba puesto delante de ellos. Porque Jesús representa ese sabbat, ese descanso verdadero. Amén, amén. Él es ese descanso, Él es ese reposo. En este contexto descubrimos, hermano, que el descanso de Dios está asociado entonces a confiar en Cristo. Ahí está realmente ese descanso. Pero Jesús también pronunció la palabra yugo, en el griego zugos, con Z, zugos. En la literatura rabínica de la época, la frase el yugo de la ley representaba, escuche esto, la obligación formal de cumplir los mandamientos. La obligación formal de cumplir los mandamientos. Era una obligación. Por invalidar la ley, incumplir la ley, hermano, sopesaba la pena de muerte. En el judaísmo era una metáfora conocida para la Torá, en cuyo caso, cuando se decía llevar el yugo, significaba ir a un rabino para convertirse en un discípulo y recibir su enseñanza. Amén. De modo que cuando Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros, cuando Jesús dice esto, significa entonces, hermano, lo mismo que aprended de mí. Aprended de mí. Aprendan de mí. De hecho, Él era llamado de esa manera, ¿verdad? Rabí, maestro, y muchos le seguían. Muchos iban tras ese yugo de muchos rabinos, hermano, que interponían cargas pesadas a sus discípulos. Al contrario, el Señor habló de el yugo de Él, mi yugo sobre vosotros. Y lo que decía el Señor era, aprendan de mí, aprendan de mí.
Jesús entonces redefine, hermano, el término, sustituyendo el yugo de los códigos legales de la ley por el yugo de su propia persona, de su propia enseñanza, de su propio ser como tal. Y otra de las cosas que termina diciendo él: aprended de mí que soy manso. Manso significa gentil, afable. Lejos de significar debilidad. Ser manso, hermano, no significa ser débil. No. Contrariamente a ser alguien débil, ser manso significa alguien que tiene una fuerza bajo control, dominio en sí mismo. Amén. Y era lo que el Señor perseguía y persigue aún hoy en día hacia su iglesia de hoy. Y por eso las palabras de Jesús quedaron plasmadas, hermano, en las Escrituras, en la Biblia. Nosotros pensaríamos entonces, ¿cuál es la aplicación práctica para hoy? ¿Cuál es entonces, hermano, la aplicación práctica que yo debo tener hoy con respecto de las palabras del Señor cuando habló de esta manera? Porque esas palabras quedaron plasmadas en la Biblia. Están allí. Jesús las habló para los hombres de su tiempo. Pero Dios mismo se encargó de que esas escrituras quedaran hoy delante de usted y de mí. En este libro llamado la Biblia. Para que usted y yo también las registráramos en nuestros corazones y las tuviéramos en cuenta. Lamentablemente que la práctica de esto por muchos ha sido dejada de un lado y, hermano, continuamente muchos aún siguen basando su vida espiritual en sus propias acciones religiosas, que son necesarias hacerlas, pero sin dejar de hacer lo que verdaderamente Dios nos ha mandado a hacer. Amén. Hermano, traducir este pasaje a nuestro plano personal implica un cambio radical de la forma de vivir la fe. Quiero que usted preste atención a esto que voy a hablar ahora. Traducir este pasaje a este plano de ahora de nosotros, algo que en primera instancia implica es que en usted y en mí haya un cambio radical en la manera de vivir la fe. ¿Cómo vienes viviendo la fe? Los años en que vienes viviendo el Evangelio, en que dices que eres cristiano y quizás has estado en una congregación y en otra. Y ya son 10 años, 15 años, 20 años, 25 años los que llevas en el Evangelio. ¿Cuál es la forma en que has vivido ese Evangelio que dices que vives? Ese cristianismo que dices que vives. Para nuestro tiempo y para el plano personal de hoy, hermano, lo primero que implica esto es que en usted y en mí haya un cambio radical de la manera en que venimos viviendo el Evangelio. Esto definitivamente nos lleva, hermano, a ir a la palabra del Señor. Y con base en ellos y en dirección de ellas, de sus palabras, las palabras del Señor Jesús, gestionar las tensiones que cotidianamente muchos pudiéramos estar viviendo en ese caminar cristiano que hoy tenemos. Detengámonos por un momento a pensar la forma en que estamos viviendo el Evangelio hasta el día de hoy. Porque hoy en día hay mucha gente religiosa, netamente. Y en la misma religiosidad que vive, juzga a otros, somete a otros.
Y usted lo sabe, hermano. Hay congregaciones donde no cualquiera puede entrar. Y si entra, tiene que entrar bajo reglas humanas. El pantalón, por ejemplo. La corbata. Para entrar a un ministerio tiene que ser súper recontra mega espiritual, ayunar 3 veces a la semana como mínimo, hacer no sé cuántas vigilias a la semana, orar no sé cuántas horas, etcétera, etcétera, etcétera. Y vuelvo y reitero, no me malinterprete, hermano, no me malinterprete, porque yo oro, porque yo ayuno, porque yo vigilo, porque yo leo las escrituras. Porque yo soy disciplinado por el Señor. Cuando digo disciplinado no estoy hablando de la disciplina que yo llevo a cabo con el tiempo o eso, no. Hablo de que Dios me ha tenido que disciplinar. Ay, pastor, no, hermano, no se asuste ni se... Exactamente, pastor, porque soy su hijo y al que ama el Señor, a este disciplina y azota. Y me ha tenido que azotar inclusive. Y gloria a Dios por los azotes. Gloria a Dios por la disciplina, hermano. Escuchen. ¿Cómo traducir hoy en día? ¿Cómo aplicar hoy en la práctica? ¿Cómo hacerlo, hermano? Y escuche con atención esto, escúchelo. Lo primero es que usted y yo debemos abandonar la trampa del mérito propio. Abandonar la trampa del mérito propio. Este pasaje que Jesús habló, hermano, nos invita a identificar qué es lo que nos agota hoy. ¿Qué es lo que nos agobia hoy? Una de esas cosas puede ser el mismo activismo religioso. El creer que Dios te ama más por lo que haces, por tu activismo religioso. Y esto es algo, hermano, que debemos abandonar, porque es una trampa. Porque no se trata de ello. Por pensar que esto es así, nos puede suceder lo que quizá sucedía con Marta, la hermana de Lázaro. Contrario a la posición que tomó María. Y escuche, porque tampoco hay que interpretar. Marta interpretó de esa manera: mira, María no hace nada, ahí sentada al lado suyo. Yo estoy seguro que María no era una sinvergüenza. María también barría, trapeaba y le ayudaba a Marta. Pero Marta era una mujer activista. Quizás sí era para todo Marta. Iba a la sinagoga, entraba, salía, pero no entendía, oraba la carrera y todo eso. María, contrariamente, era una mujer distinta. Y ahora tenía nada más y nada menos que al mismo Mesías frente a ella. El peso de buscar la aceptación de la gente o la autoexigencia extrema, hermano, es algo que se convierte en una trampa y debemos abandonar eso. El primer paso para hacer esto es aceptar la invitación del Señor. ¿Cuál es la invitación del Señor? Venid a mí, venid a mí. Muchos están cerca de la congregación, cerca de la iglesia, pero lejos del Señor. Y el Señor dice: venid a mí. La gente viene a la iglesia, se reúne con la iglesia, y la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo, la gente, los creyentes. La gente viene a la iglesia, la gente viene a la actividad religiosa.
Pero muchos de los que vienen a las congregaciones y a grandes congregaciones no vienen a Jesús. Muchos vienen a la actividad, el ayuno, la oración, el culto. Y debemos venir y congregarnos. Pero muchos vienen simplemente a eso, pero no vienen a Jesús, a la persona de Jesús, para estar en Jesús y andar con Jesús. Fíjense que el apóstol Pablo dijo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 8 al 9, dijo: porque por gracia es que sois salvos por medio de la fe. ¿La fe en quién? ¿En la iglesia? ¿La fe en la actividad religiosa? No, la actividad en Cristo, la fe en Cristo, la confianza en Él, en lo que Él hizo y en lo que Él dijo, en lo que Él dice que hagamos, que vivamos, que digamos, en lo que Él dice que tomemos confianza. Ahí está el verdadero descanso del alma. Yo los haré descansar. Partimos de venir a Él. Pablo dijo: y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y escuche esto, que es importante: no por obras, para que ninguno se tenga que gloriar. No por obras para que nadie se gloríe. Y no obstante, hay gente que se gloría por las obras religiosas. Se gloría por su práctica de oración. Ahí estaba el fariseo: yo oro tantas horas, yo diezmo de todo, yo ayuno 3 veces. Ahí está, gloria de sus obras. Por eso dijo: para que nadie se gloríe. Hermano, usted y yo no debemos de gloriarnos de cuánto oramos, cuánto ayunamos, cuánto vigilamos. Gloriémonos en el Señor. Ni siquiera debemos de gloriarnos en lo que tenemos. Gloriémonos de Cristo. Gloriémonos en el encargo que Él nos ha dado a nosotros y que nos ha permitido poder responder con ello, en ello. Porque al fin y al cabo es la gracia lo que lo hace todo. Como dijo Pablo: yo he hecho mucho más que ustedes. Muchos de ustedes apóstoles, supuestos apóstoles, y muchos creyentes quizá. Y Pablo no lo decía para gloriarse. Él decía: y eso que no yo, sino la gracia que está en mí. No yo. Fíjese que ni siquiera hablaba de méritos propios. No yo. Es la gracia de Dios en mí lo que Él ha hecho. Todo lo que he podido hacer. Otro punto importante, hermano, que podemos aplicar nosotros hoy, es el hecho de cambiar de yugo, pero no vivir sin Él. ¿Escuchó eso? Cambiar de yugo, pero no vivir sin Él, o sea, sin un yugo. Porque Jesús nunca habló de que dejáramos un yugo para estar sin yugo. Jesús nos ofrece una vida sin... Jesús no ofrece, hermano, una vida sin responsabilidad ni disciplina. Él no hace eso. Él no ofrece una vida indisciplinada o sin responsabilidad. El descanso cristiano no es la ausencia de acción, sino de trabajar y hacerlo en sintonía con Él. Cuando se habla de un yugo, se hablaba de 2 bueyes que se colocaban para trabajar juntos a la par, ir juntos a la par. Cuando Cristo habla del yugo de Él, habla, hermano, de someternos con Él y caminar con Él, al lado de Él, Él con nosotros y nosotros con Él.
más allá de simplemente al lado de Él, es que Él está en nosotros y nosotros en Él. Amén. Significa, hermano, dejar de alar la carga de la vida solo y alinearnos al ritmo de la gracia del Señor. Pretender vivir un cristianismo en nuestra propia prudencia, en nuestra propia manera. No, lo primero es venir a Él y caminar con Él, a la par de Él, al ritmo de Él. ¿Dónde está el ritmo de Él? En su palabra está el ritmo de Él. Ahí está el ritmo de Él. Su buena voluntad, su palabra, amén, su consejo, su promesa, nuestra dependencia. Amén, amén. Jesús nos invita a caminar con Él, a andar con Él, para que Él lleve, escuche, la parte más pesada de la obediencia y la vida espiritual. La parte más pesada la lleve Él. Porque nosotros tenemos lucha todavía con nuestra propia carne, con las concupiscencias. Y Él se hace al lado nuestro. Él dice: toma mi yugo porque es fácil y ligero. ¿Por qué? Porque Él toma la parte más pesada de la obediencia y la vida espiritual en nosotros. En San Juan capítulo 15, versículo 4 al 5 dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si no permanecemos ahí en ese yugo con Él, no podemos llevar fruto. Si no permanecemos en ese yugo de Él, con Él y en Él. Él dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Nada qué? Nada podéis hacer. Y otro punto importante, hermano, para la práctica de hoy, con respecto a este versículo que hemos hablado, el descanso verdadero del alma, es aprender de Él, de su carácter. Aprender. Al enfrentarnos a problemas, la práctica diaria consiste, hermano, en modelar la mansedumbre y la humildad de Jesús. Él dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. Aprendan. O sea que nos corresponde aprender de Él. Él es el maestro. Usted y yo aprendemos de Él. ¿Dónde está su enseñanza? En las Escrituras, en su palabra. Aprender de Él. Nosotros miramos el ejemplo de muchos hermanos, miramos el ejemplo de pastores, de líderes, pero nosotros tenemos que aprender de Él, no del líder, no del pastor. Hay quienes aprenden es de su pastor, y su pastor cae y ellos caen con él, porque puesto los ojos en el pastor fulano de tal, cuando la Biblia dice puesto los ojos en Jesús. Aprenda de Jesús y no aprenda de su pastor. Espero comprenda lo que le estoy diciendo. Nosotros vemos ejemplos buenos en pastores, líderes, hermanos en la fe. Vemos y los imitamos y son buenos y están alineados con la palabra. Pero usted y yo tenemos que mirar es a Jesús, porque Él nunca se va a equivocar, Él nunca va a caer, Él nunca va a fallar. Amén. Hermano, hacerlo así desactiva en nosotros el orgullo, desactiva en nosotros el deseo de control. Yo tengo control sobre mi vida. Yo tengo control. La Biblia dice: el que crea estar firme, mire que qué. El control y la ansiedad que producen, hermano, muchas veces, inclusive las cargas autoimpuestas por nosotros mismos, autoimpuestas por nosotros mismos.
En lugar de eso, Jesús dijo ahí en Mateo 11:29, dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Ves lo que dice? Sobre, porque el yugo se colocaba sobre tu vida. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces, dice Jesús, hallaréis descanso para vuestras almas. Aprender es la palabra mantano, que significa llegar a conocer, enterarse de o llegar a saber. Y entonces uno diría, ¿y cómo aprendo? ¿Cómo aprendo? Pues hermano, llegar a conocer, enterarnos o llegar a saber de cómo aprender esto, nosotros lo tenemos frente a nosotros. Su palabra es verdad, dijo el Señor Jesús. Guárdalos en tu palabra es verdad. Entonces, ¿cómo aprender? Llegando a conocer su palabra, enterándonos de su palabra y llegando a saber lo que Él dice en su palabra. No es lo que dice su pastor, porque los pastores podemos decir muchas cosas. De hecho, hay muchos pastores que dicen muchas cosas. Es lo que dijo el pastor, si lo que dijo el pastor lo dijo Jesús. Pero si lo que dijo el pastor no lo dijo Jesús, entonces no aprenda de ello. ¿Comprende, hermano? En primer lugar, esa palabra aprender, mantano, en el griego, mire lo que significa. Significa absorber en la mente. Y esto no es un simple aprendizaje, hermano, e intelectual. Esa palabra mantano, aprender, significa absorber en la mente, pero no un simple grabar en la mente versículos. No, es que esté presente en mi mente para pensar en ello y así mismo actuar. Porque como pensamos, actuamos. Entonces necesitamos absorber en la mente. ¿En el sentido de qué? De aprender algo. Esa palabra aprender también significa, puede significar dejarse instruir por Él, por su palabra. Y en última instancia, hermano, evaluar el peso espiritual. Evaluar el peso espiritual. Todos los que están cargados y trabajados, nosotros hoy debemos evaluar el peso espiritual. Si tu vivencia de la fe se siente opresiva, se siente rígida o llena de culpa quizá, entonces estás cargando con un yugo equivocado. Hay mucha gente que sin entender el evangelio verdaderamente anda cargando la culpa y busca subsanarla religiosamente. Muchos ayunos, muchas oraciones, muchas vigilias, muchos cultos, y hay gente así, hermano. Sin comprender la gracia que Dios le extendió. Y vuelvo y reitero, por favor, no se equivoque y no malinterprete, pensando que estoy diciendo no ore, no se congregue, no ayune. No estoy diciendo eso. Isaías 58. Ya no ayunéis así, porque ustedes hasta como un junco se visten de ropa áspera y ceniza, pero después salen y siguen viviendo religiosamente y no hay un cambio en su vida. ¿No lo dijo así el Señor a través de Isaías? ¿No dijo también a través de Isaías capítulo 1 que el Señor se cansó de la grasa de los animales, de los cantos, de las salmodias, de las fiestas? Pero ellos seguían en su pecado. Religiosidad activa, pero no obediencia, pero no dependencia.
El yugo que Jesús produce descanso en el alma, hermano. Produce libertad y va a producir definitivamente una obediencia que va a brotar del amor y no del temor. ¿Escuchó eso? El yugo de Jesús produce descanso en el alma, produce libertad y definitivamente va a producir una obediencia que va a brotar no del miedo y del temor, sino del amor. Amén. La carga de la que habla Jesús cuando dijo, ligera es mi carga, hermano, se refiere a lo que Jesús espera de sus seguidores. Jesús tiene enseñanzas y mandamientos. Escuche, pero a diferencia de las gravosas exigencias de los fariseos de su tiempo, y hablemos de los que hoy imponen cargas a sus iglesias, porque lo hay. La carga, hermano, de Jesús es ligera. Y es ligera no porque Él pida menos. No nos equivoquemos con eso. No porque Él pida menos. No, sino porque Él da más. Él da más. Él da el descanso y da la paz que representa su reino. El apóstol Juan lo afirma en su primera carta, en primera de Juan capítulo 5 versículo 3. Voy a leer este pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera, escuche: amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. ¿Y sabe por qué no lo son, hermano? Porque Él está con nosotros, su yugo está con nosotros. Él nos ha puesto con Él y Él con nosotros. Mejor aún, escuche esto, mejor aún. La Biblia dice que Dios obra en el creyente para que obedezca. En Filipenses capítulo 2, versículo 13, y voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Filipenses 2:13, escuche esto. Pues Dios trabaja en ustedes, en la Nueva Traducción Viviente, Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Se da cuenta usted por qué Él dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga? ¿Sabe por qué? Porque Él trabaja en nosotros y Él nos da el deseo y el poder para que hagamos lo que a Él le agrada. Otras versiones dicen, Él pone en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad. Por eso les decía ahora, Él lleva el mayor peso de la carga. Si hoy usted y yo podemos obedecer los mandamientos de Dios y no son gravosos, es porque Él está con nosotros y en nosotros y nos ayuda a llevar la carga. Y no es una carga pesada. Su yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús es el verdadero descanso, reposo. Amén. Él trae descanso, hermano, de nuestras obras que pretenden muchas veces querer ganar el favor de Dios. Más allá aún, en medio de las aflicciones de este mundo, de las angustias, Él es mi paz. Él es tu paz. ¿De qué manera confiamos y descansamos en Él? Cuando confiamos. Confiamos. Si confiamos en Él en medio de las circunstancias difíciles, el estrés de este mundo, las aflicciones, significa, hermano, que todas esas cosas son llevaderas cuando nosotros confiamos en el Señor. Sí, angustias. Él dice, por nada estén angustiados, sean conocidas sus peticiones delante de Él y hágalo en acción de gracias. Y la paz de Dios vendrá y inundará vuestros corazones. Trabajos, angustias, dificultades, todos las tenemos.
pero descansemos en Él. Descansemos en Él. Él quitó la carga del pecado. Podemos confiar en Él. Podemos orar en libertad, no creyendo inclusive que vamos a ser aceptados por el Señor porque simplemente oramos. Orar, debemos orar, pero no se trata de la oración, no se trata del ayuno, no se trata del solo hecho de congregarse, y todas esas cosas hay que hacerlas. No, se trata de venir a Él y estar en Él, con Él y en Él. Venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, y entonces hallaréis el verdadero descanso de vuestras almas. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos en esta